Un saludo para todos los alumnos, profesores y todas aquellas personas que se interesan por nuestros encuentros. Yo soy el profesor Yanquiel y los voy a estar acompañando durante todo este tiempo, recorriendo los hermosos caminos de nuestra lengua materna y de la literatura. Les propongo entonces hacer una pausa para el comienzo de nuestra clase de hoy. Como ya ustedes conocen, nuestra asignatura, la literatura en particular, que es el componente priorizado de la enseñanza preuniversitaria, va siendo un recorrido en orden cronológico por los caminos de la historia. Ya usted estudió la Ilíada de Homero, perteneciente a la antigua Grecia, y llegamos al Medioevo. El Medioevo fue una etapa de importantes cambios y la obra que mejor recoge este momento histórico es el poema de Mio Cid, un cantar emblemático. Entonces ya estamos en condiciones de presentarles el asunto de nuestra clase de hoy. Poema de Mio Cid, orientaciones para su estudio. Es importante siempre que vamos a analizar una obra literaria remitirnos al contexto histórico que la origina. Ya vimos que esta obra pertenece al Medioevo, pero ¿qué elementos caracterizaron este momento histórico? Son los siguientes que usted, a partir de la información que aparece en su libro de texto, va a ir analizando una vez que finalice esta emisión televisiva. Y son los siguientes, dice acá. El Medioevo, conocido como un largo periodo histórico-cultural, que es el epígrafe que aparece en su libro de texto en la página 56, usted va a tener en cuenta para la comprensión y el análisis de esta obra, en primer lugar, las características de la sociedad medieval. Cómo eran estos hombres, cómo pensaban, cuál es la idiosincrasia de este momento histórico en que imperaba el feudalismo como régimen social. Y en segundo lugar, el desarrollo del arte y la literatura en este periodo, cómo se fueron reflejando esas características anteriores en el arte de forma general y la literatura en particular. Pueden tomar notas. Pero para conocer un poco más acerca de este momento histórico tan importante, les propongo la observación del siguiente material. Se considera Edad Media o Medioevo al periodo histórico de la civilización occidental, comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Su comienzo se sitúa convencionalmente en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, y su fin en 1492, con el descubrimiento de América, o en 1453, con la caída del Imperio Bizantino, fecha coincidente con la invención de la imprenta y con el fin de la Guerra de los 100 años. You were ready enough to kill. It would seem you're less ready to die. I am ready, my lord Rodrigo. I have no great desire to live to see what is coming for all of us. What is coming for all of us? Wars, death, and destruction. Blood and fire, more terrible than has ever been seen by living man.
Es considerado un periodo polémico entre los historiadores, quienes discrepan sobre su duración y sus diferentes etapas. Lo cierto es que duró unos 1000 años, tiempo caracterizado por el choque entre el cristianismo y el islamismo, la Reconquista española y las Cruzadas. Muchos consideran que el medioevo, erróneamente, fue una etapa de oscuridad y retroceso cultural. Algo que es totalmente incierto, o en parte es incierto. ¿Por qué? Porque fue una etapa donde se dieron importantes cambios, tanto en el orden político como en el religioso, porque el catolicismo llegó a dominar el mundo y surgió lo que hoy conocemos como Europa Occidental. Y todo esto posibilitó que entre los habitantes de los distintos territorios, fundamentalmente en Europa, existiera una dependencia de unos a otros que se le denominó vasallaje. Entonces, nuestra sesión, la palabra del día, nos trae esta palabra. ¿Qué significa el vocablo vasallaje? Bueno, efectivamente, dependencia, fidelidad, tanto de los siervos, los vasallos, los guerreros, a su líder, como este líder al rey y el rey a la iglesia. Y como la literatura es un reflejo artístico de la historia, hay un hecho importante que se recrea en este poema, que es la Reconquista, el cual dio al Cid grandeza moral y honor caballeresco propio del héroe medieval. Para conocer un poco más acerca de a qué se le denominó la Reconquista y quién fue Rodrigo Díaz de Vivar, si existió o no el Cid, el siguiente material nos va a ayudar en ello. Se denomina Reconquista al proceso histórico ocurrido entre el 722 y el 1492, en el cual los diferentes reinos de la península ibérica paulatinamente buscaron el control peninsular en poder del dominio musulmán. Casi 800 años en los que se entremezclaron religión, fe, costumbres moras y cristianas. Rodrigo Díaz es una figura histórica y legendaria de la Reconquista española, oriundo de Vivar, conocido como el Cid, vocablo proveniente del árabe dialectal, que significa señor. Fue un caballero castellano que llegó a conquistar Valencia, donde estableció un señorío independiente hasta su muerte. Ha pasado a la posteridad con los apelativos de Miocid, el Campeador y Cid Campeador. Rodrigo Díaz existió, es un caballero español medieval. Ahora, realmente hay muchas disquisiciones con respecto a su fecha de nacimiento, a su origen. Para unos es humilde, para otros es perteneciente a la nobleza. Incluso también hay disquisiciones con respecto a dónde realmente nació. Lo que sí es cierto es que es considerado un símbolo de caballero medieval. Es un ejemplo de mesura, de justicia, de equilibrio, de honorabilidad. Pero realmente ustedes se han puesto a pensar si este caballero medieval fue así para todas las fuentes literarias que existen. Esto es absolutamente cierto para musulmanes y cristianos. Héctor sigue, por eso, Ojeando a Fondo. Rodrigo Díaz, considerado héroe nacional por excelencia, aparece en innumerables escritos históricos, entre ellos la historia Roderici y el poema de Almería, siempre mostrándolo como un guerrero invencible, poderoso, aunque hay textos en los que es desdeñado por despiadado y cruel como conquistador. Evidentemente, el Miocid es un ejemplo de caballero medieval, como bien pudimos observar en el material. ¿Y qué tiene de particular este emblemático poema? A esto de redecorar la historia se le llama literaturización. ¿Cómo queda recogido entonces en esta obra? De la siguiente manera. El cantar de Miocid o poema de Miocid
es un emblemático poema épico formado por 3.730 versos divididos en 3 cantares y agrupados en tiradas de rima consonante. El primer cantar hace referencia al destierro del Cid, del segundo que tuvo según las fuentes históricas y que fue el más cruel. El segundo hace referencia a las bodas de las hijas del Cid. Doña Hervida y Doña Sol son casadas con los infantes de Carrión y ahí el Cid recupera el beneplácito real. Y por último, la afrenta de Corpes. ¿Por qué? Porque los infantes de Carrión resultaron ser crueles con las hijas del Cid. El Cid, en cambio, no toma venganza, el poder real toma partido, los infantes de Carrión son castigados y las hijas del Cid casadas nuevamente. Los cantares de gesta, evidentemente, fueron hechos para ser cantados. Los juglares iban de pueblo en pueblo cantando las hazañas de estos hombres como el Cid. Entonces, está muy emparentado con la epopeya, que recuerden que usted trabajó este concepto cuando trabajó la Ilíada de Homero. Pero ¿qué tienen de semejantes y de diferentes? Vamos a ver lo siguiente. La epopeya y el cantar de gesta tienen un punto en común, y es que ambas modalidades, ambas formas de la épica tienen carácter heroico. La epopeya es mitológica, fantástica, se basa en la creencia en los dioses, esos dioses que vienen a la tierra, que intervienen en los combates de los hombres, y el cantar de gesta es más realista en este sentido, aunque sí existe este Dios católico que ayuda a los hombres constantemente en sus hazañas, pero no está materializado entre ellos, si pudiéramos decirlo así. En cuanto al lenguaje, la epopeya se caracteriza por tener un tono muy elevado y el cantar de gesta es menos grandilocuente, y después lo vamos a ver cuando analicemos algunos de los fragmentos a qué me estoy refiriendo en particular. Pueden tomar notas. Pero ¿qué sigue teniendo en particular esta emblemática obra? Les propongo entonces observar nuevamente este video y que por supuesto vayan anotando los elementos que más resulten de su interés. Los dejo con el video. El Cantar del Cid constituye el primer monumento literario español llegado hasta nosotros. Fue descubierto por Eugenio Llaguno en el siglo XVIII en un convento de Vivar y data entre los años 1140 y 1200, bastante tiempo después de su muerte. Es considerado anónimo por la mayoría, aunque hay otros que refieren que fue escrita por Perabat, quien firmó una copia del manuscrito de 1207. Recrea varios temas: el heroísmo, la muerte, la familia, el odio, la obediencia, el afán de riqueza, el vasallaje, el amor y el temor a Dios, y su leitmotiv, el honor, su pérdida y la lucha por recuperarlo. Refleja características de la época como besar la mano como muestra de vasallaje, dejarse la barba como indicador de honra, besar el pañuelo de la amada antes de combatir,
pero también la falta de higiene, sin importar la clase social y la participación nula de la mujer en la sociedad y su propia vida. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta cuando estudiemos esta obra y que usted los va a ir resumiendo en sus libretas? Con la ayuda, por supuesto, de su libro de texto y de otras fuentes donde usted pueda consultar información fidedigna. Son los siguientes. En primer lugar, el argumento y la estructura. Ese micro resumen, si pudiéramos decirlo así, de toda la narración y cómo está estructurado. El tema y las ideas fundamentales que se abordan en él. Las características del Cid de Rodrigo Díaz de Vivar, que son muy significativas y que es muy recurrente que en las evaluaciones midamos este contenido con mucha frecuencia. También qué elementos corresponden a la realidad y cuáles a la ficción. El uso de arcaísmos que prolifera en la obra, producto a que está escrito en un castellano muy primitivo, y la significación del poema para la literatura española y universal. Otro hecho histórico importante que marcó el desarrollo argumental de esta obra fue la Jura de Santa Gadea. ¿En qué consistió? ¿Qué ocurrió entre Cid y el rey? ¿Por qué el Cid fue desterrado? El siguiente fragmento de un video nos va a acercar a este momento. Before God and this assembly, I do freely forgive those who have warred against me. I promise to defend them and to show them favor, even as I defend and show favor to those that were ever loyal to me. This my written oath I entrust to this holy church. Castilians, God has called upon me to become your king. I now call upon you to kneel in sign of fealty. Rodrigo of Bivar, called the Cid. Why do you alone refuse me fealty? Sire, all those you see here, though none dare say so, harbor the suspicion that you may have counseled your own brother's death. Unless you can prove your innocence, you will have no loyal subjects. Your kingdom will be torn by doubt. Thus, I cannot give you fealty, nor own you as my liege. What will satisfy you of my innocence? Your oath upon the holy books. You would ask me to swear? Sire, I do ask it.
Very well. Will you swear that you had no part in the ordering of King Sancho's death? I so swear. Do you swear that you had no part by way of counsel in King Sancho's death? I so swear. Do you swear that you had no part by way of design in King Sancho's death? I swear it! If you are forsworn, may you die such a death as your brother did, struck from behind by the hand of a traitor. Say amen. You press me too far, Rodrigo. Say amen. Amen. By edict of our most illustrious sovereign, Alfonso, King of Castile, Leon, and Asturias, be it known that Rodrigo of Bivar has outraged the royal personage and is hereby exiled for life. He has been accorded 9 days from this day in which to depart from the realm, alone and without men at arms. All his property, his goods, his lands, and his privileges are hereby forfeit to the crown. All vessels of the king are forbidden to provide him with food, lodging, or any means of sustenance, or to speak with him. Let no man give him aid. Evidentemente, el Cid ha acusado al rey de haber asesinado a su hermano Sancho II, al rey Alfonso VI, rey de España en este momento. Algo que al rey, por supuesto, lo incomoda porque es un hecho improbable y el Cid es desterrado. Entonces, ¿cómo comienza este cantar primero del destierro del Cid? Envió por sus parientes y vasallos y díjoles, como el rey le mandaba salir de todas sus tierras, y que quería saber de ellos quiénes querían ir con él y quiénes querían quedarse. Y los que conmigo vengan, de Dios reciban buen pago. En este inicio del cantar primero que aparece en la página 64 de su libro de texto, observamos la idea de religiosidad, pero también la obediencia del Cid con el rey y la sinceridad con sus vasallos. Entonces, vamos a ir resumiendo, no es necesario que usted copie, porque esto aparece en su libro de texto. Que en este cantar primero, titulado El destierro del Cid, el Cid a su vez también es acusado de haber guardado para sí grandes riquezas que el rey había mandado a cobrar y es desterrado, unido también a la denuncia que hace el Cid al rey de haber matado a su hermano. Entonces, hay una expresión muy bonita, muy hermosa, muy grandilocuente, con ese lenguaje literario a flor de piel que muestra cómo marcha el Cid a tierra de moros. Y dice, de sus ojos mi Cid va tristemente llorando. Observen que se utiliza el verbo va. Va es un verbo de movimiento que indica su partida, su marcha. Y seguidamente está el adverbio de modo tristemente, que muestra la forma en que se realiza esa partida de sus tierras. Y también el gerundio llorando, que indica una acción continuada en el pasado, muy ligado también de forma coherente a la significación del verbo va, nos dice
el estado de ánimo del personaje. Va triste, acongojado a tierra de moros donde conquista laureles y botines de guerra. Recuerden que los moros eran los árabes que vivieron 8 siglos en España y que también, como un elemento novedoso, aportaron 4000 voces a la formación de nuestra lengua. Para seguir resumiendo, vamos a ver el tema de este primer cantar: la obediencia y el respeto al rey Alfonso VI. Eso es evidente. ¿Y cuáles son los rasgos del Cid que se ponen de manifiesto? Ya los habíamos comentado: la sinceridad, la obediencia y la justeza. Y todo eso, por supuesto, apoyado en el desarrollo argumental de este cantar, que después usted va a tener la oportunidad de seguirlo leyendo y continuar profundizando. Recuerden que esta clase es de orientación para que usted después continúe. Entonces aquí se pone de manifiesto el honor del caballero medieval. Y ya para finalizar, les propongo el siguiente estudio independiente, que de forma conjunta con los aspectos de la obra usted va a ir trabajando en sus casas. Lea y analice los cantares segundo y tercero e identifique en ellos el recurso expresivo que el autor utiliza para referirse al Cid y las hazañas que demuestran su grandeza moral. Y como siempre les digo, mis queridos estudiantes y a mis alumnos en particular, recuerden que el español es una herramienta de vida y la literatura un alimento para el alma. Entonces de esta forma me despido, incitándolos a estudiar y a cuidarse mucho, y nos vemos en un próximo encuentro. Hasta pronto.